ahora sí iniciamos con su evento. Entonces, bienvenidos a todos y a todas. Veo que ya tenemos algunos conectados por ahí. Van a seguir llegando durante la sesión, los vamos a ir estando aceptando. Para las personas que no me conocen, me presento. Mi nombre es Carolina López y yo estoy encargada en Parques Alegres de este programa, Un Café en el Parque. Sean bienvenidos a este programa mensual donde se implementan pláticas de temas variados con la intención de siempre pues darles a conocer temas relevantes referente al espacio público y también a la calidad de vida y paz en sus parques y comunidades. Este día nos acompaña Lázaro López. Él es jefe de conservación del Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien ha preparado este tema para nosotros: insectos, plagas en los parques, áreas verdes y su control. Y pues si están aquí, me imagino yo que les gusta el tema de las plantas. Y si les gusta el tema de las plantas, pues están en el lugar indicado, porque aquí Lázaro nos va a mostrar todo lo que debemos hacer para tener a nuestras plantas sanas, ¿sale? Lázaro es ingeniero agrónomo, fue profesor, investigador de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar. Ha impartido, perdón, las materias de plaguicidas, ecología general, cereales, leguminosas y manejo de maleza. Díganme en qué parque no se nos llena de maleza en cuanto caen unas gotas de lluvia. Entonces, aquí tenemos a un experto en este tema. Y él formó a profesionistas en estos tipos de temas, entonces estamos con la persona correcta. Te agradezco, Lázaro, que hayas aceptado nuestra invitación. Les platico un poquito la dinámica rapidito. El programa se estima que se cumpla en 1 hora, entonces estaremos cerrando a las 6 de la tarde, hora Culiacán, 7 de la tarde, hora centro del país. Vamos a tratar de ser lo más concisos posibles. Lázaro nos va a proyectar, nos va a presentar. Una vez que pase esto, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Ustedes nos pueden compartir las dudas que tengan en el chat y las vamos a retomar una vez que Lázaro termine su presentación. Para el tema de asistencia, yo les voy a compartir un link donde ustedes se van a dar de alta y nos van a escribir los datos completos para poderles hacer llegar su constancia, ¿sale? Pues ya no les quito más tiempo, vamos con Lázaro, a que Lázaro nos presente lo que el día de hoy nos ha preparado. Muchísimas gracias, Lázaro, por, por, el, por aceptarnos la invitación. Te invito a abrir tu micrófono. Listo. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, buenas tardes. Ya como lo dijo Carolina, formamos parte de un parque central aquí en Ciudad Juárez. Me acompañan algunos compañeros de conservación del área verde y de avifauna. ¿Cuál es el objetivo de esta plática? El objetivo es establecer al final de esto un manejo integrado de plagas. Casi nadie toma en cuenta el problema de plagas. A veces nada más queremos ver parques bonitos, parques con una buena infraestructura, pero nadie toma en cuenta el problema de las plagas. Y las plagas son tan agresivas que en un año o más pueden acabar con un parque. Entonces, si aquí hablamos de las áreas de producción, llámese agricultura, ganadería, industria, comercio. En la zona urbana, pues hay organismos plaga. Que los organismos plaga pues son insectos que también podemos tener insectos destructivos, que son las plagas, e insectos sutiles, que son los benéficos. Entonces, para eso necesitamos establecer controles mecánicos, legales, culturales y biológicos. Aquí es importante que cada uno de ustedes
conozca su parque. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso del Parque Central, nosotros tenemos sectorizado el parque, eh, en donde nosotros detectamos las especies vegetales que tenemos con sus fichas técnicas, los posibles insectos que los pueden atacar, y estamos también ahí abarcamos también lo que es riego, el tipo de pasto y algunas áreas que no tenemos con pasto. ¿Aquí? Bueno, entonces, entonces decíamos, las plagas pueden ser responsables de la pérdida de la producción del 20 al 50%, incluso la pérdida total. En áreas agrícolas lo vemos, si no tuviéramos el control de plagas, pues no tendríamos que comer, definitivamente. Entonces es un problema grave. ¿Qué necesitamos saber? Por eso les decía la sectorización. Lo primero que necesitamos saber es cómo está formado un insecto. En este caso, los insectos están formados por el abdomen, el tórax y la cabeza, ¿sí? Ese es un insecto en general. Los arácnidos es diferente, ¿verdad? También, también que es importante, aquí es importante, por eso les decía yo, de conocer las plagas potenciales. Necesitamos saber, aquí los insectos presentan a un tipo de metamorfosis, que son los cambios que va sufriendo desde que es un huevo o un huevito hasta que es adulto. En este caso, hablamos de los de metamorfosis completa, que es huevo, larva, pupa y adulto, ¿sí? Eh, un ejemplo de estos podría ser las mariposas, por ejemplo, ¿sí? Ok, no, adelante. Ok, y también tenemos otro tipo de metamorfosis, si se fijan la diferencia es que es nada más huevo, ninfa y adulto. O sea, si nosotros conocemos los chapulines, las cucarachitas, desde que nacen son cucarachitas o son chapulines. La única diferencia es que no están completamente con la madurez sexual. A través de los cambios que va teniendo, que se llaman mudas, va adquiriendo ya su capacidad sexual. También es importante conocer para el control qué tipo de aparatos bucales tienen. Tenemos diferentes tipos de aparatos bucales. Ahí vemos generalmente los chupadores, los cortadores, ¿sí? Los masticadores. Y esto tiene cierta importancia para la hora del control. Ahorita lo vamos a comentar. Entonces, si se fijan, vamos primero conociendo al insecto para saber cómo lo vamos a atacar, ¿sí? Entonces sí es importante. A veces sí es tedioso decir, bueno, pues es que necesito conocer al insecto, pero es necesario. Hagan de cuenta que es el enemigo, entonces necesitamos saber qué armas porta. En el ciclo biológico que yo les decía es importante saber, en cada región se presentan diferentes plagas y las etapas de aparición de los insectos varía mucho, pero sí es importante saber cuándo aparecen las plagas. Por ejemplo, aquí ahorita vamos a mencionar un caso que es el de la gallina ciega que se presenta en pasto. Nosotros tenemos que estar muy pendientes en junio, que es cuando se presenta el escarabajo y que es cuando lo tenemos que controlar. ¿Para qué? Para que no ponga huevecillos, ¿sí? Igual en algún otro tipo de insectos. Lo importante es, muchos dicen en larva, no, pues en huevecillo no se puede, pero más bien nosotros tenemos que controlarlos en adultos para que no pongan huevecillos. Esa sería la razón. Entonces aquí tenemos algunas plagas. Estas son plagas agrícolas. Aquí estamos viendo, es una diabrótica del frijol. La que está punteada es un gusano cogollero y es
algo que vimos en México y en el temido picudo rojo, que ese, lo comentaba yo con Carolina, ha acabado con todas las palmas canarias que existen en la Ciudad de México y en algunos otros lugares. También, como les decía, tenemos plagas urbanas. Yo creo que todos en nuestra casa alguna vez hemos tenido alguna plaga. Esto no es privativo. Nada más como un dato complementario de los insectos. Se dice que los insectos pesan el doble o más en la masa de la tierra que los humanos y los animales. Imagínense la cantidad de insectos que existe. Aquí mucha gente utiliza el término de erradicación. La erradicación en los insectos no existe. Más bien es control, tolerancia. No podemos acabar con todos los insectos. Entonces, mucha gente utiliza erróneamente el término erradicación. Entonces, no es posible la erradicación. Y este es el picudo rojo. Ahorita vamos a ver algunos daños que causan los insectos, pero este es uno de los más, pues todos son agresivos, pero es triste ver cómo las palmeras tan bonitas en un rato se secan y ya no las podemos recuperar. Pero también, si se acuerdan ahorita, hablábamos de los insectos benéficos, que son mucho menos que los insectos plagas. Yo creo que aquí hay algunos insectos que ustedes conocen, como por ejemplo la catarinita o vaquita. Ese es bien común. Esa es uno de los insectos benéficos más efectivos. Generalmente se alimentan de pulgones. La que está aquí abajo, la verde, es crisopa. También es un benéfico. Existen también algunas avispas que parasitan a los insectos. Entonces, es importante cuidar a estos insectos. Este es el que les decía yo ahorita de la gallina ciega. Nosotros le llamamos aquí al adulto, que es el que está al lado derecho, le llamamos el escarabajo de junio. Por eso les decía yo que se presenta en junio. Y el que está aquí en la mano es la larva. Ahorita vamos a hablar de los daños y de los controles que podemos utilizar. Ok, ya conocimos al insecto, ya sabemos cómo se presenta, cuándo se presenta, dónde se presenta, qué tipo de metamorfosis tiene, qué tipo de aparato bucal. Entonces, ahora ya, ¿cómo lo vamos a controlar? Ya lo detectamos, ya tenemos en nuestras zonas bien detectado cuáles son las plagas. Pues ahora sí, hay algunas herramientas para el control de plagas que mucha gente ¿cómo se dice? Les ha hecho mala fama a los plaguicidas. A mí me llamó mucho la atención, yo le decía a Carolina la vez que fuimos a una reunión, dice, oye, ¿por qué no hablan del problema de plagas? Entonces, parece ser que no nos damos cuenta del alcance que puede tener la destrucción de una plaga. Entonces, para esto podemos utilizar plaguicidas, que son los insecticidas, ¿verdad? Pero que pues son tóxicos, son peligrosos y pues no se debe permitir que sean usados por personas inexpertas para evitar al máximo los accidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de tener cuidado. No, si nosotros tenemos cuidado, no pasa nada, ¿sí? Sin embargo, mucha gente no tiene ese cuidado y luego se presentan los síntomas de intoxicación. Para los que manejen plaguicidas en la Ciudad de México hay una asociación que se llama Sintox, que se les puede ayudar en caso de una intoxicación. Por ahí búsquenlo en internet. En el raro caso que tengan ustedes una intoxicación al usar los plaguicidas, ellos les otorgan los tratamientos y los antídotos. Bueno,
Aquí vamos con el origen de los plaguicidas. Los plaguicidas, los primeros que aparecieron fueron los naturales. Hace cientos de años los plaguicidas que se utilizaban era la nicotina, eran las piretrinas que proviene del extracto de la flor de piretro y eran algunas rotenonas, que esas son plantas. Cuando se modifica la estructura química de estos extractos naturales, salen los insecticidas sintéticos. Uno de los más famosos son los organoclorados. Yo creo que muchos han oído hablar del DDT. Muy efectivos, pero muy residuales y no se descomponían ni en el suelo ni en los animales. Por ejemplo, alimentar el ganado tratado con un organoclorado, se acumulaba la grasa en la carne y pasaba directamente a nosotros cuando consumíamos ese tipo de carne. Entonces, aparecieron los organofosforados, los carbamatos y los piretroides. Porque son grupos por la estructura química que tienen. Y esto tiene mucho que ver, pero este ya sería otro tema del tratamiento de intoxicaciones. El tratamiento de intoxicaciones por plaguicidas generalmente no se hace por el producto comercial, se hace por grupo. Y ahorita vamos a hacer una pregunta. Yo creo que todos hemos visto un insecto. Los plaguicidas tienen diferentes efectos dependiendo de la parte del sistema nervioso central que actúen. Por ejemplo, hemos visto el primer síntoma de un insecto cuando le aplicamos insecticida se irrita. Luego puede ser que esté quieto, le da parálisis o empieza a dar vueltas y luego se muere. Bueno, pues eso tiene que ver con los grupos, que igual pasa en los humanos, ¿eh? Igual, convulsiones, parálisis y etcétera. Pero ese es otro tema. Dentro de los componentes de las formulaciones plaguicidas, yo creo que ustedes alguna vez han tenido un envase de plaguicida en sus manos. El plaguicida no todo es, vamos a llamarle así, aunque es un término que mucha gente no le gusta como se menciona, que es el tóxico o el veneno. A veces tenemos productos al 25%, al 40%, y esa es la cantidad de veneno o ingrediente activo que tiene. Ya lo demás son disolventes, diluyentes, coadyuvantes, agentes de fluidez, colorantes, etcétera. También es importante la clasificación de los plaguicidas en su forma de acción. Y esto tiene que ver con los tipos de aparatos bucales. En el caso de los estomacales, pues son los que los vamos a dar los que tengan el aparato bucal masticador. Sin embargo, un insecto que tenga un aparato picador chupador, pues nunca lo va a ingerir. Pero los que son así el boom de aplicación serían los insecticidas de contacto. Los insecticidas de contacto, eso no les interesa qué tipo de aparato bucal tenga el insecto, simplemente porque penetran por los órganos de respiración que se llaman espiráculos o tráqueas. Y el otro que se usa generalmente son insecticidas sistémicos. ¿Qué quiere decir esto? Son insecticidas que se aplican ya sea en forma foliar o al follaje o al suelo. ¿Qué va a pasar? La planta lo absorbe, lo ingresa a su metabolismo y la ventaja que vamos a tener es que vamos a tener algunos meses de control de insectos, ya que la planta está envenenada. Entonces, cualquier insecto que llegue ahí a trozar, a succionar, a chupar, pues va a morir. Esta es otra clasificación importante. Por su origen, ahorita lo veíamos, que pueden ser
naturales o sintéticos. Y ya hablábamos ahorita de esa clasificación. Pero también hay otra clasificación que es por su presentación comercial. No todos los productos pueden ser líquidos, no, tiene que haber líquidos, tiene que haber sólidos, y en el caso de, hay polvos, polvos solubles, polvos humectables, concentrados emulsificables, y también son los plaguicidas secos, que son polvos sin diluir. En este se incluye varios productos. Entonces, la presentación comercial es cómo se prepara el producto para que el insecto lo pueda ingerir. A eso se refiere la presentación comercial. Entonces, también este que sigue es bien importante para efecto de seguridad. Hay una clasificación por su toxicología, y esto está basado en la norma 045 SSA de 1995. Si ustedes aplican alguna vez un plaguicida, ¿cuál es la que sigue, Isaac? No viene la de los colores, ¿no? Sí, viene más adelante. Bueno, anteriormente los plaguicidas traían un triangulito que no se veía, que no sabíamos qué categoría toxicológica era. Ahora ya los plaguicidas, ustedes fíjense cuando vayan a alguna parte, alguna ferretería, alguna tienda de productos, tienen una franja que abarca generalmente el 15% del tamaño de la etiqueta. Lo que a mí me permite ver es el color. Yo debo estar capacitado para, en cuanto yo vea el color, saber qué tipo de plaguicida es en base a su toxicología. Todos son tóxicos. No, al que les diga que hay productos químicos o plaguicidas que no son tóxicos, pues puede que tenga razón, pero todos son tóxicos. Entonces aquí hablamos de una categoría desde extremadamente tóxicos, que es el color rojo, el altamente tóxico, que es el azul, el amarillo. El otro es altamente tóxico, que es el azul, y el verde. Aunque sea verde, no quiere decir que sea inofensivo, ¿eh? Aquí, ¿qué se recomienda? Aquí es bien importante. La etiqueta, ahorita la diapositiva de la etiqueta, pero la etiqueta nos va a decir qué contiene, qué debemos evitar, cómo lo vamos a aplicar, cómo los debemos de proteger. Y desgraciadamente la gente no entiende de los riesgos que tiene el uso de plaguicidas. Yo tengo más de 40 años trabajando en el buen uso y manejo de plaguicidas, y pues les decía, pues, ¿qué quieren? ¿Que les traiga a alguien que está intoxicado? Es bien difícil. Ahora, las muertes por plaguicidas son bien difíciles no hay estadísticas. ¿Por qué? Porque casi todas desencadenan en daños hepáticos, daños renales, pero no, cuando pasa que la persona fallece, no hay un estudio anterior en que trabajaba. A mí me ha tocado dar pláticas en algunas comunidades en donde las señoras son las que dicen, les digo, miren, síntomas leves de intoxicación son náuseas, dolor de cabeza, mareos, y los esposos no se atreven a decir, y las señoras son las que levantan la mano. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque no se utiliza el equipo de protección mínimo que se debe de aplicar. Hay algunos productos que sí hay que utilizar todo lo del equipo de protección, pero hay productos que mascarilla, guantes, overall. Y desgraciadamente vemos a mucha gente que no sigue estas normas. Por su estructura química decíamos que eran organofosforados, organoclorados, carbamatos y piretroides. Y por el organismo que combate, aquí hay una clasificación también que son acaricidas, son larvicidas,
dependiendo del tipo de plaga que tenemos. Por ejemplo, para araña roja, que es un ácaro, tenemos que utilizar un acaricida. Y que es uno de los problemas graves ahorita en los parques, el caso de la araña roja, y que a veces no lo tomamos en cuenta. Pero vamos a ver. Aquí era lo que les decía yo, los tipos de formulaciones. Hay formulaciones sólidas que son polvos, granulados, cebos secos, fumigantes secos. Por ejemplo, en el caso de granulados, la gallina ciega generalmente está abajo del suelo. Cuando tenemos el pasto, está casi a una pulgada, pulgada y media abajo del pasto. Si aplicamos nosotros un líquido, no vamos a tener el efecto que tendríamos con un granulado. ¿Qué pasa con el granulado? Una vez que yo lo aplico, lo riego y el agua va a bajar, va a ir bajando, bajando, bajando y va a ir eliminando a la gallina ciega. Va a llegar a donde nosotros queremos que llegue. Por eso son las diferentes formulaciones que yo les decía ahorita. Los fumigantes secos hablamos de, hay algunos fumigantes que se utilizan sobre todo para el control de plagas en granos almacenados, en tráileres, en ferrocarril, y esos ya son otro tipo de plaguicida, pero que son efectivos. Y también tenemos las formulaciones líquidas, que son los polvos humectables, los solubles, los mojables, las emulsiones y las suspensiones. Entonces, todo eso tiene que ver que ya con el insecto, con el plaguicida y con la forma en que lo vamos a aplicar. Por ejemplo, en el caso del picudo de la palma, una vez que esté dentro de la palma, olvídense, ya no se puede hacer nada. Nada, nada, va por el centro de la palma, que es por donde baja la savia elaborada, o vamos a llamarle así la sangre del árbol, y ya no podemos hacer nada. La larva mide hasta 10 centímetros. 8 centímetros, entre 8 y 10 centímetros. Entonces tenemos que estar muy atentos a las plagas que se nos presentan. Y sí, de veras, a mí en México, cuando vi las palmas, dije, ¿y por qué nadie se interesó? Nos tocó el caso ahí en Chapultepec, no recuerdo dónde, o en algún lugar ahí, no me acuerdo ahorita, que yo le preguntaba a las muchachas, pues son muchachitas que son guías de turistas, y yo detecté algunas plagas en Rosa Laurel, que era un pulgón, pero lo que me llamó mucho la atención es que por el lado de atrás de la hoja, que se llama en vez, tenía unos tumores, entonces no me traje ninguna muestra. Lo que debemos de hacer es, en este caso yo le decía a las muchachitas que nos atendieron, mire, tráigase un frasquito con una dilución de alcohol al 75%, capture el insecto, si no lo puede identificar usted, ahí en México, le dije, tiene la Universidad Nacional Autónoma de México o tiene en Texcoco la Escuela Nacional de Agricultura, que es Chapingo. Pero como que no tenemos esa estadística. Nosotros, por ejemplo, aquí en el parque tenemos la ficha técnica de los árboles, tenemos las plagas que se presentan con su ficha técnica y estamos en el monitoreo, ¿sí? Es diferente el daño de una plaga a ya árboles que ya terminaron su ciclo, ¿verdad? Por alguna causa, pero sí a veces hay que estar detectando todos los movimientos de los insectos. Y aquí ya vienen las formas de aplicación. Si se fijan aquí, era lo que les comentaba yo del equipo de aplicación, del equipo de protección, perdón. Aquí sí salen bien, pero a veces salen fotos que pues andan en shorts, en guaraches, con la aspersora chorreando. Es aquí como que aquí Isaac sí seleccionó algunas fotos buenas, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, mínimo trae guantes, mínimo trae mascarilla, overall, ¿sí? Entonces, si se fijan, podemos hacer una aspersión manual
que son las bombas que se les bombea aire, tiene una boquilla y hacemos la aplicación. Pero también tenemos aspersiones motorizadas. En este caso son las aspersoras de motor, ¿sí? También tenemos termonebulizaciones, que eso sería una aplicación del plaguicida en forma de humo. Esas se utilizan mucho, por ejemplo, en el caso para el control de insectos. Está botando la batería. Eso se utiliza generalmente en la termonebulización. Lo podemos utilizar en lugares, por ejemplo, nosotros tenemos un lago muy grande. Entonces, ¿cuál es el problema que se nos presenta? Los mosquitos o los moyotes que le llamamos aquí. Entonces, una forma práctica de eliminarlos es con la termonebulización, porque es una nube de humo, vamos a llamarle así, que el aire lo va moviendo y todo lo que se va encontrando lo va eliminando. En este caso es una aplicación caliente. El producto pasa por una resistencia y luego sale en forma de humo. No sé si habrán ido a algún discoteco o algo. Este es el mismo mecanismo, ¿no? De la producción de humo. Y acá abajo tenemos la nebulización. Estos se llaman foggers. Los que están ahí abajo son nebulizaciones en frío. No es lo mismo que una aspersión. El tamaño de la gota de una aspersión es más grande que una nebulización. La nebulización, hagan de cuenta que es cuando aplicamos un aerosol. Es una microgota. En el caso de las aspersiones manuales, la gota es más gruesa. Aquí era lo que les decía yo de los fumigantes secos. Estos productos, este producto se llama fosfuro de aluminio o, ¿cuál es el nombre técnico, el nombre común? Granulos de aluminio. Fostoxin. Este se utiliza mucho, si se fijan ustedes, hay veces que hay que observar algunas cosas. Por ejemplo, fíjense los vagones de tren. Generalmente en las puertas se ven parches de periódico con cinta tape y todo eso. ¿Por qué se hace? Porque es un gas. Entonces, en el transcurso de que llega aquí, el gas hace su efecto. Igual en los trailers. En los trailers se supone que todos los granos deben de ser fumigados en origen con este tipo de fumigantes. Porque ¿qué pasa? Llegan al mercado, a cualquier parte, y luego ya llega plagado, se tiene que hacer otra aplicación y ya se perdió tiempo y eso crea desabasto. Entonces, estos son buenos, pero hay que tener mucho cuidado en utilizarlos. Este es otro, el bromuro de metilo, pero ese es mucho más agresivo. El que veíamos anteriormente, tenemos tiempo de aplicarlo y de sellar. ¿Por qué? Porque tarda algún tiempo en empezar a hacer efecto. Se tiene que combinar la humedad y la temperatura. En este caso del bromuro de metilo, que es gas, ese sí es bien peligroso, que para aplicar estos productos se necesita una certificación y una autorización se me hace que es de ecología y de COESPRI, ¿no? Algo así. Bueno. Y aquí está lo que podría pasar si ustedes no atienden el problema de plagas. Fíjense bien en el zacate, a veces nosotros tenemos áreas que estamos riegue y no se ponen verdes. Entonces es muy fácil detectar el problema de gallina ciega. Cuando ustedes vean estas manchas de zacate y que no se componen con el agua, la característica es que el pasto lo pueden levantar muy fácil, como si fueran a sacar pasto de rollo. ¿Por qué? Porque ya la gallina ciega ya se comió toda la raíz, ya le quitó todo el soporte. Ya le quitó todo el soporte, entonces está suelto. Y cuando
Y cuando nosotros escarbamos poquito, ahí sacan la cabeza las gallinas ciegas. Y pues sí, ya cuando causó el daño, yo les pongo al sol y se muere, pero ya me hizo el daño, ¿sí? Entonces hay que hacer aplicaciones preventivas, y luego ya aplicaciones correctivas. Las correctivas ya no les van a servir porque ya está dañado el pasto. Y otro de los casos es la araña roja, sobre todo en los pinos. Mucha gente confunde y dice, es que está sucio, lo voy a lavar, ¿sí? Ya están con la manguera. Pero no, es una plaga, es la araña roja. No la alcanzamos a ver porque es microscópica. A veces con experiencia podemos agarrar una de esas ramas, pegar en la mano o en una superficie negra y sí las alcanzamos a detectar. Pero un pino en cuanto empiece a abrir las hojas, las ramas, está dañado, ¿eh? ¿Y qué pasa? Si no lo controlamos, la araña se transporta por aire. Mucha gente no lo cree, que se transporta por el aire. Y porque son miles, miles y miles y miles de arañas que están en un árbol dañado. A ver, ¿qué sigue? Bueno, aquí por ejemplo entran los controles. Si se fijan, ya combinamos el insecto, ya lo conocemos al insecto, ya sabemos cuándo se presenta, ya sabemos qué daño causa, ¿sí? Ya sabemos con qué lo tenemos que controlar para no llegar a esto. De veras, a mí me dio mucha lástima en México. No sé si me acuerdo que fue en el bosque de Aragón, Sí, en el Valle de cientos de Aragón. palmas canarias dañadas por el picudo rojo y nadie les puso atención. Es una palma muy bonita, pero ya una vez que está dañada, no, de veras, la lástima. Y la verdad, un ataque de plagas puede ser tan agresivo que en un año o un poquito más les acabe su parque, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el enfoque? Sí, queremos parques bonitos, con juegos bonitos, pero si tenemos área verde, árboles, arbustos, tenemos que poner atención también. Porque ¿de qué me sirve a mí los juegos bonitos si ya se me acabó el área verde y se me acabaron los árboles? Entonces, este es un tema que mucha gente o no quiere tratar o no sabe tratar. Entonces, les encargo, por favor, que cuando vean sus parques, sectorícenlo. Sectorícenlo. A veces un parque tiene algunas especies. Vean, identifíquenlos, hagan la ficha técnica, vean las plagas potenciales, ¿sí? También con su ficha técnica y luego vamos a buscar cómo los controlamos. Porque sí puede pasar eso, ¿eh? Sí puede pasar eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado y por lo pronto es todo. Si tienen alguna duda, adelante, tenemos tiempo. Sí, tenemos algunas preguntas, ingeniero Lázaro. De hecho, Sí. ese tema que mencionaba hace un momento, ¿no? De las palmas. Se fueron secando porque se fue pasando el bicho de árbol en árbol, ¿no? De planta en planta, porque estaban muy juntas. Usted para este tipo de cuestión, ¿qué recomienda? ¿Tener diferentes especies en una misma zona o que se haga la distribución? ¿Cómo se tiene que hacer la distribución en un parque de plantas para que no afecte pues a todos los árboles una misma plaga, ¿no? Eh, Exactamente, Carolina. Por ejemplo, en el caso de araña roja sí se transporta y todo. En el caso de las palmas, generalmente la larva, lo que es el huevecillo, lo ponen en la base de la palma. Pero sí es importante tener identificado los arbustos o los árboles que tenemos. Ok. Y no te, ¿Sí? y no da, y tal vez no darle todo el auge a una sola especie, ¿no? O Ujú, sea, eso es importante, eso lo vi en un taller también allá en el último congreso al que me tocó asistir, y nos decían, ujú. es importante no tener un mismo árbol consecutivo de la misma especie. ¿Por qué? Porque la plaga se traslada
y va a afectar Exactamente. a ese mismo árbol porque pues tiene los mismos componentes el árbol, ¿no? Entonces ahí hay que variarles de especies, investiguen cuáles son las especies que tienen en su región para que también Exactamente. sean nativos, ¿no? Siempre Exactamente. promoviendo lo nativo, ¿verdad, ingeniero? Sí, si se fijan en la última transparencia, ven cómo están pegados los pinos. El pino se plagó primero uno y luego se fue plagando el otro y luego el otro y luego el otro. ¿Sí? Entonces sí, sí es importante, por eso les decía yo, las fichas técnicas de los árboles y las plagas. Ya, por ejemplo, sí se puede controlar, si lo detectamos a tiempo en el caso de araña roja, sí se puede controlar y sobre todo con un sistémico. ¿Se acuerdan que veamos las formas de actuar de los plaguicidas? Un sistémico lo controlaría muy bien, pero a tiempo. Perfecto, ¿Al- ¿Algo perfecto. más? Ingeniero, sí, tenemos más preguntas. Aquí A las ver. estoy notando en una hoja, las voy a ir leyendo en el orden. Luis Ángel Sánchez nos pregunta, yo sembré chiles morrón y sí dieron, pero los chiles después de cortados se marchitaban. ¿Tiene que ver con alguna plaga? Mm, mm. Sí, puede ver, sí puede tener, sí puede ver, sí puede tener que ver, pero también hay otras, en el caso de Chile, pues hay otras, la fertilización, las enfermedades y las plagas, ¿verdad? Sí, por eso. Entonces, ahí hay que estar, por eso le digo, ¿qué tenemos? ¿Qué probables plagas tienen? Y cómo las vamos a controlar. En el caso, por ejemplo, de que mencionan ahí de hortalizas o del chile, pues es más diferente el tratamiento, pero tiene plagas. Hay un picudo también. Esos picudos como el rojo de la palma son tremendos, ¿eh? Hay uno que también tiene el chile, que se llama picudo del chile. Y fíjense bien, a veces nos ha tocado un chilito que tiene un agujerito. Entonces ahí puso su piquito el picudo. ¿Sí? Entonces Muy tienen bien. que ver muchos factores, la fertilización, las enfermedades, son diferentes. El tratamiento de hortalizas es diferente a los árboles y arbustos. Perfecto. Nos preguntaban también sobre el equipo básico que usted recomiende tener a la hora de nosotros estar aplicando un plaguicida. Lo básico que usted recomendaría. Lo básico, Carolina, primero, ahorita mencionamos lo de la etiqueta. La etiqueta les va a decir cuál es lo mínimo de equipo que de equipo de protección que deben de utilizar. Ok, hacerle caso a la ¿Sí? imagen que traiga el plaguicida. Esa sería la Exactamente. recomendación. En la etiqueta, no salió la etiqueta, Isaac, pero la etiqueta tiene tres partes, una parte central que te dice de qué está formado, cómo, y dos partes laterales, la parte izquierda y la parte derecha. Entonces, en la etiqueta que no leemos nunca, es como la de las medicinas, no leemos y no sabemos. Entonces, ahí vamos a hallar toda la información. Por ejemplo, en el caso de los fumigantes, sobre todo gases, ahí tienes que usar hasta mascarilla de oxígeno. Ok, Tienes que entrar con un detector de bromuro de metilo, pero ese ya es un caso extremo. Pero mínimo yo recomiendo lentes o gogles, guantes, eh, overall, camisas generalmente de manga larga, ¿sí? Y mascarilla, perfecto. lo mínimo. Pues ahí tomen nota, vayan tomando nota los que hicieron la pregunta para que en caso de que ustedes quieran aplicar pues un plaguicidas, pues puedan utilizarlo de manera correcta y que su salud no corra ningún peligro. Tenemos otra pregunta por aquí de Nayami Hernández. Dice, yo tengo una planta de mango y tiene una plaga que se ve como algodoncillo. ¿Qué puedo hacer para eliminarla? Esa era, Potásico, es cochinilla algodonosa. pues cochinilla Como algodonosa. cochinilla, yo creo debe de ser. Sí, es una cochinilla algodonosa. Existen también otras plagas, por ejemplo, la del salivazo, ¿no? La de la Sí, mosca. tratan con jabón Eh, potásico. con potásico, con jabón. Sí, ahorita se me olvidó comentar, o sea, no es necesario a veces llegar hasta el control químico.
A veces yo comentaba ahí con Carolina la vez que le digo, a veces un agua jabonosa, dependiendo de la plaga, acaba con ella. O bien un extracto de nicotina, y que es muy fácil, ¿verdad? Una cajetilla de cigarros, un pedazo de jabón neutro, voy a decir la marca, Sote, lo dejamos que libere la nicotina y lo aplicamos. Ya ahorita el boom es la aplicación de insecticidas biológicos. Uno de los más representativos es el Bacillus thuringiensis, ¿sí? Entonces, claro, dependiendo del producto que se vaya a aplicar es el costo. Por eso a veces mucha gente utiliza el agrícola, que es mucho más barato que el que es especializado. Por ejemplo, ahí mira, ahorita que estamos viendo lo de los pinos plagados, ahí lo único que tenemos que hacer es tumbar y quemar, ¿sí? Ya no podemos hacer nada. Ok. O detectar la plaga y en cuanto se detecte en el primer árbol, tumbarlo y desecharlo, ¿sí? Y a veces por miedo que decimos, ay, no se puede curar o puede pues, surgir un milagro, pues es mejor tirar tal vez un árbol, obviamente con los permisos adecuados y que no se vaya o se traslade la plaga a otros y nos afecte pues toda Así la es, sombra que tenemos en los parques, imagínense. así es. Tenemos Por otra eso es pregunta por todo, aquí. por eso es todo lo que decía yo ahorita, Carolina. Todo esto tiene que desencadenar en un manejo integrado de plagas, que es la combinación de uno o más controles. Puedes usar el cultural, que es la tumba y quema. Puedes usar el físico, puedes usar el legal. Hay un control legal. Por ejemplo, el existente en las fronteras. No sé si a ustedes les habrá tocado que hay retenes fitosanitarios, que a veces traes una naranja y te la quitan y no puede pasar, y que si va ganado, pues desparasítalo. Esos son los controles legales, Ok. ¿sí? Excelente. Tenemos otra preguntita por aquí Sí, adelante. de Luis Ángel. Dice, ¿cómo se llama el granulado para la gallinilla ciega? Me imagino Hay que... varios, Ok. hay varios. Depende, mira, depende de la empresa que los fabrique. Yo siempre les digo, es como similares. Vas a encontrar lo mismo, pero más barato a veces. Porque hay marcas muy reconocidas, por ejemplo, Bayer, Ciba-Geigy, Dow, Monsanto, pues que esos son los que venden más caro. Sin embargo, ya se liberaron las patentes y puedes usar, se utilizaba mucho el sebin granulado, pero es demasiado tóxico. Ese si lo agarras con la mano te intoxicas. Pero ya salieron otros productos, hay uno que se llama Brigadier. Brigadier. Brigadier, por ahí ¿Ok? anótelo a la persona que preguntó, Y Luis ese se tiene Ángel. que aplicar al suelo. Si es en caso de árboles, a la orilla de donde termina la fosa, se hace una zanjita, se aplica el granulado y se riega. En el Perfecto. caso de pasto, se aplica al voleo, o sea, lo aventamos. No dejar caer el puño, ¿sí? Al final, estos productos granulados se mueven por difusión del agua. O sea, no necesitas hacerlo parejo, sino nada más que caiga, pero que caiga esparcido, Distribuido. Ok. distribuido. Y ya una vez que riegas la misma agua, por difusión, se lleva el veneno también. Perfecto. Sí. Ingeniero, tenemos otra preguntita por ahí espero hayan anotado el nombre que nos dio el ingeniero. Nos pregunta Normando de Ortiz, nos dice, ¿hay un horario adecuado para aplicar un plaguicidas por cuestiones de evaporación en climas muy calurosos? Me imagino que ha de ser de Culiacán y el clima ahorita que está muy caliente. Entonces, ¿hay algún horario específico, ingeniero? ¿O lo puedes ¿Sí? aplicar a cualquier hora? No, si hay un horario específico. Puede ser muy de mañana o tarde. Precisamente Riego. por lo que decías tú de la evaporación, ¿sí? Entonces, sí hay que aplicar temprano. Condiciones de aire, hay que cuidarlas también porque se te voltea el aire y te bañas todo. Por eso es el equipo de protección. Entonces,
o temprano o tarde. Y Vamos a cuidar las evitar corrientes aplicar. de aire, ¿no? Cuidar esta parte Sí. es Y importante. sobre todo en jardinería, que andas aplicando hacia arriba. Cuando es hacia abajo no hay problema, pero cuando andas aplicando hacia arriba, se te voltea el aire y ya te bañó. Entonces, así como en las caricaturas, a ver para dónde va el aire, con el dedo, para allá aplico. ¿Sí? Nunca en contra del aire, nunca. Perfecto. ¿Sí? Y las aplicaciones generalmente se hacen hacia atrás. O sea, a veces dice la gente, ¿cómo hacia atrás? Sí, le digo, es que si aplicas hacia adelante o de lado hacia atrás, porque si aplicas hacia adelante te vas contaminando. O sea, vas aplicando, caminas sobre el tóxico, pues te vas contaminando. Entonces, es Ok. hacia atrás, de espalda, y cuidándole la cara al aire, como se dice. Ok, perfecto. Más o menos entendí, espero que hayamos cubierto esa pregunta y la respuesta. Tenemos aquí otro comentario de Paulina Soto, ella es del Parque Múnich y nos dice algunos árboles de su parque tienen hongo repisa. ¿Qué daño o beneficios le hace al árbol? Ah, hay que quitarlo. También un árbol tiene termita. ¿Qué puedo hacer para quitar el tema de la termita y este hongo repisa que menciona? El hongo, sí, aquí me comenta Isaac, el hongo es simbiótico, no le pasa nada. En el Ok. caso de la termita, pues sí hay que hacer una aplicación. ¿Qué tipo de aplicación Sí. recomendarías ahí para el tema de la termita? La termita se come todas las hojas de los árboles. Más bien, es termita, porque la termita generalmente se alimenta de la madera. La hallamos en galerías. Nosotros cuando está atacado un árbol por termita o por se ven las galerías. Entonces ahí, en ese caso en especial, sí funciona un insecticida sistémico. Aquí hay un término técnico, ¿verdad? El árbol, El terminal. el termidel es para termitas. Pero, por ejemplo, si vemos un árbol, el árbol después de la corteza tiene una zona que se llama zona de cambium. Por esa zona es por donde sube el agua. Por eso a veces dice, tú quieres secar un árbol, daña esa zona. Hazle hazle un anillo y se seca, ¿sí? Ahí es fácil el control porque estamos hablando de que por ahí sube el agua y que en el suelo puedo aplicar y lo lleva el producto por el agua. Pero una vez que baja por el centro, que él ya la sabe elaborada, es bien difícil llegarle ahí. Pero con Termidel hay algunos productos y en Culiacán pues me imagino que hay muchas tiendas que venden agroquímicos y que pueden preguntar ahí también cuáles son los efectivos. Perfecto. Si gusta, la última pregunta para cerrar con la plática, porque ya estamos agotados en tiempo, esperamos haber podido contestar a Paulina. ¿Cómo podemos quemar la maleza del parque? Porque dicen que no podemos usar faena. Esto lo menciona Jorge Durante. ¿Se puede quemar la maleza? A ver, ¿qué nos recomiendas aquí, ingeniero Lázaro? Sí, sí, efectivamente. Sí se puede aplicar un herbicida. Era por el organismo que combate, si se acuerdan, esos productos es herbicida. Y pues sí, está muy satanizado lo de faena, ¿verdad? O glifosato. Pero desgraciadamente, pues no hay otro producto que le haga competencia. Ahora, depende qué tipo de maleza sea. Por ejemplo, nosotros y dónde la queramos controlar. ¿Es maleza de hoja ancha o es maleza de hoja angosta? Generalmente la maleza de hoja angosta son los zacates. Por ejemplo, en muchas partes se presenta el problema de maleza en cordones, en pavimento,
Bueno, ahí tenemos que utilizar algún producto que elimine desde la raíz. En el caso del control de malezas de hoja ancha es más fácil su control porque es vía fotosíntesis. Entra luego el agua, el producto y ya se eliminó. Pero ahí tienen mi teléfono, ahí tienen mi correo. Cuando quieran hacer algunas preguntas o algo, pues los atendemos también por esa vía. Muchísimas gracias, Lázaro, por haber atendido nuestra invitación. Tenemos todavía más preguntas en el chat. Información sobre árboles, sobre tipos, especies, cómo se transportan las plagas y etcétera, pero pues el tiempo se nos acabó. Les agradezco a todas las personas que nos acompañaron esta tarde para reunirnos y poder tomar esta capacitación con el ingeniero Lázaro López. No sé, Lázaro, si quieras darnos alguna reflexión de cierre para esta sesión. Sí. Sí, mira, primero que nada agradecer. Yo creo que en este tema hay mucho interés. Sin embargo, son temas muy largos, muy complicados, Aquí lo que se recomienda es hacer talleres, porque haz de cuenta, el tema de plaguicidas, el tema de herbicidas, es muy amplio, muy amplio. Aquí yo vi en la plática lo más general, lo mucho más general, pero sí les agradezco el interés y yo creo que también en el Congreso Nacional va a llamar mucho la atención, porque mucha gente no maneja este tema y no nos hemos interesado. Y ahora lo que comentaba en el caso que te decía, oye, aquí hay arquitectos, paisajistas, pero no hay por ejemplo, aquí en el parque hay un grupo de agrónomos, biólogos, especialistas también en viveros, en invernaderos. Entonces, yo creo que los parques tienen que preocuparse por tener ese equipo que identifique los insectos, que dé las sugerencias de control. Y afortunadamente nosotros aquí en el parque tenemos ese equipo. Tenemos gente muy valiosa de aves y ahorita te puedo comentar, nosotros tenemos un proyecto, estamos produciendo lombricomposta, tenemos un huerto familiar, tenemos un invernadero, aunque somos un parque, también somos parque educativa. Entonces, sí les recomiendo, les agradezco mucho su tiempo y estoy a la orden, cualquier cosa que se ofrezca, Caro. Muchísimas gracias. Te leo algunos comentarios finales nada más. Normando de Ortiz nos dice muchas gracias al ingeniero de la Organización de Parques Alegres. Elisa, gracias, interesante información. O el del Parque Horizonte, gracias por la información. Nidia también nos dice muchas gracias, ingeniero. Yasmín nos dice muchas gracias por todo. Este tema es de interés para saber un poco más de la información sobre las plantas y su manejo y cuidado. También tenemos por aquí de Jorge Durante, también nos dice muchas gracias por la plática, muy buena, ingeniero. Gracias, ingeniero, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dicen, al parecer esta plática les gustó mucho, ingeniero Lázaro, yo le agradezco mucho nos haya prestado pues esta horita de su tiempo para platicarnos lo mucho o lo poco de que usted, bueno, lo mucho que usted sabe sobre este tema de plaguicidas, lo mucho que usted ha aprendido en todas su trayectoria, que ahorita nos mencionaba que eran bastantes añitos. Entonces le agradecemos mucho, se haya dado el tiempo y les agradezco a todas las personas que se conectaron esta tarde para vivir esta plática, un café en el parque con insectos, plagas en los parques, áreas verdes y su control. Muchísimas gracias. Espero que todos se hayan registrado en en el link de registro que les dejé por ahí para que les haga llegar la constancia en caso de que la necesiten.
para aquellos que son estudiantes, en caso de que la requieran, déjenme sus datos completos para yo hacerles llegar esta constancia lo más pronto posible. También les dejé ahí la información del diplomado por cualquier cosa y también el link de Expo Parques, que ya estamos casi llenos. Entonces, aparten sus lugares. Se pueden meter a la página de Parques Alegres, ahí van a encontrar también más información, o bien también en la página de Facebook, que ahí también tenemos toda la información sobre el diplomado, sobre Expo Parques y sobre todas las actividades que andamos haciendo en todos los parques de Culiacán. Muchísimas gracias también a ti, ingeniero Lázaro, y estamos en contacto.